Qué bueno, qué bueno. Es un tiempo muy especial, la verdad. Yo todavía traigo toda la vida de Yom Kippur. Me bendijo mucho este tiempo de Yom Kippur y es algo que nosotros tenemos que traer muy en nuestro corazón, porque cada ceremonia que el Señor nos pide, cada Moarim, festival que nos pide, que es santa convocación, que es una práctica, ¿verdad? Un ensayo santo, apartado, debe de estar en nuestro corazón. Debemos estar siempre con expectativa de lo que el Señor nos va a hablar a cada quien. Y esto ha sido pues bien especial porque fue podríamos decir, bueno, nada que que supiéramos, pero la verdad es que es como el Señor se esté moviendo y lo que quiere hablar, eso me llama mucho la atención porque así lo sentí. Cómo es que debemos enfatizar en algo, ¿no? Y así tenía que ser, ¿no? Este tiempo es bien importante que siempre recordemos, ¿verdad? Que los tiempos de festejos son repetitivos. Se va a dar, hay palabras, cosas nuevas, ¿verdad? Sí. Sin embargo, no estemos esperando cosas nuevas porque no es por ahí el asunto. Gracias. No es por ahí. En muchas partes se está buscando cosas nuevas, se está buscando entretener, se está buscando el que la gente no se aburra. Sí, entonces es algo muy importante aquí, porque nosotros tenemos que comprender que mientras la obra no está hecha, sí, no tiene por qué haber cosas nuevas. El Señor sigue tratando con nosotros. Y si vemos el mensaje de todas las fiestas, incluyendo el Shabbat, ¿verdad? Aún las intermedias que les llaman fiestas menores y que no son un mandato, pero traen su enseñanza, ¿sí? Nos damos cuenta que en con todo este paquete que nos entrega el Señor, se completa en obediencia el propósito que el Señor tiene para cada uno de nosotros, ¿sí? Desde el principio, desde nacer, que el Señor nos rescata de la muerte en Pesaj, hasta llegar a celebrar a las bodas del Cordero en Sucot. Todo tiene que ver con esa redención tan grande que estamos recibiendo. Entonces, esto es algo que tenemos que madurar y entender, ¿verdad? Que no se trata de cosas nuevas, se trata de que lo que el Señor nos ha mostrado, ahora sí que sea encarnado en nosotros, que vayamos avanzando en madurez, que en el proceso el Señor nos muestra esto y el otro, gloria al Eterno. Sin embargo, ya sabemos por dónde va el asunto, ¿verdad? Por dónde quiere el Señor tratar con nosotros, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere hablar con nosotros? Amén. Bueno, en esta parachá, Hasinu dice: presta oído, presta oído. Todavía estoy un poco, pues, dudando de qué es lo que se va a compartir, porque la enseñanza en la mañana me fue de mucha bendición, pero me gustaría abarcar también más acerca de la parachá. Si tengo oportunidad vamos a hablar de lo que se habló en la mañana. Si no, ya se subió, ¿verdad? No, hay que subirla, ¿verdad? Hay que subirla porque creo que es muy importante que todos escuchemos esa enseñanza, ¿sí? En este tiempo en el que nosotros estamos saliendo de Yom Kippur, ¿verdad? Día de expiación, y que estamos viendo que ahí se cumple un año para nosotros volver al siguiente Yom Kippur, ¿verdad? Y llegar verdaderamente con el ayuno que Él escogió, el ayuno que Él escogió, no con el que nosotros creemos, ni pensar que porque ayunamos un día ya se pasó todo lo demás, sin haber hecho lo que el Señor estaba esperando. Entonces todo esto fue en algo que el Señor nos mostró muy claramente en Isaías 58, ¿sí? Entonces esto es muy importante, que nosotros podamos comprender cómo es que voy a presentarme delante de Él el siguiente año. No es cuestión de propósitos mundanos, de que ahora voy a hacer esto o el otro. No. Es un verdadero anhelo de nuestro corazón en presentarnos en más santidad delante de Él, que no llegar con las manos vacías delante de Él. El verdaderamente como pueblo estar cumpliendo con lo que Él nos está pidiendo que hagamos. ¿Sí se entiende?
Entonces es muy importante que la enseñanza que se dio en la mañana la escuchen todos ustedes, ¿sí? Toda la congregación, ¿sí? Porque la tentación va a estar ahí, el tiempo de prueba va a estar ahí, y nosotros vamos a tomar decisiones en este año que viene, si el Señor nos presta vida, ¿verdad? Y vamos a ver realmente, vamos a poder ver cómo andamos y cómo es que vamos a tener que clamar al Señor por esas áreas que no hemos podido tomar autoridad, que no tenemos la victoria sobre esas áreas, o tal vez un tiempecito, pero aflojamos y volvemos a caer, sea en cualquiera de las áreas, ¿verdad? Que cada uno de nosotros podamos tener, ¿sí? En cualquier área, sea el carácter, la ira, el chisme, la manipulación, sea el área sexual, ¿verdad? Sea cualquier área, la falta de sometimiento, ¿verdad? El no entender el asunto de la autoridad. Ahorita en este tiempo yo he dado mucho énfasis en la autoridad, porque sé que por ahí empieza todo el asunto. No nos sometemos y empiezan los problemas, ¿sí? Entonces es necesario que nosotros comprendamos qué es lo que el Señor quiere de nuestras vidas, y cómo es necesario que nosotros aprendamos de Él, de nuestro Mesías, que es manso y humilde. Sin mansedumbre y humildad no vamos a ningún lado, por más conocimiento que tengamos, por más revelación que podamos tener. Si no entra en esta mansedumbre y humildad, no es nada delante del Señor. Entonces tenemos que estar preparados, y por favor hay que escuchar la enseñanza de hoy en la mañana. ¿Ok? Amén. Muy bien, vamos a comenzar. Y dice la palabra, Devarim, Deuteronomio 31:30, ¿verdad? 32:1. Entonces Moshe habló en el oído de la asamblea. Me llama mucho la atención, ¿verdad? Porque le habló al oído. Le habló al oído, ¿sí? A la asamblea completa de Israel, las palabras de este canto, de principio a fin, ¿sí? Y sigue, y ahí viene la palabra, ¿verdad? Dice: oye, Jacino, oh cielos, mientras yo hablo, escucha tierra a las palabras de mi boca. Y está delante de toda la asamblea de Israel y empieza a decirle: oye, Jacino. Es semejante a lo que se dice Shema, escucha con atención. Aquí te está hablando al oído, te está hablando verdaderamente y quiere que escuches estas palabras. Este cántico de Moisés es algo de mucho llamar la atención, ¿verdad? Y vamos a enfocarnos en algo que me ha llamado la atención. De hecho me voy a brincar, miren, muchas me voy a brincar, ¿sí? Porque dice: vamos para allá, así. Dice así, el Mateo 7, 24, 27, ¿sí? Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. En esta parashá, en esta porción de lectura, en esta porción, solamente un capítulo de las 9 veces que se habla de la roca en la Torá, ¿sí? 7 se hablan en esta parashá, ¿sí? Y esto se ha de llamar la atención, ¿verdad? Porque sabemos quién es la roca. ¿Quién es la roca? Así es, eso es lo que dice la palabra. Entonces aquí hay algo muy importante, ¿verdad? Cómo debemos estar bien cimentados en la roca, ¿verdad? Cuando el Mesías, nuestro Señor, estaba hablando esto, todo el contexto de edificar tu casa sobre la roca, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir? Escuchando, oye estas palabras, Jacino, oye estas palabras que te estoy diciendo al oído, ¿sí? Esto llama la atención porque todo lo que tiene que ver con este contexto de este capítulo, del capítulo 7, es con el sermón del monte, que empieza en el capítulo 5, versículo 1 con, ¿qué? Las bienaventuranzas, ¿sí? Entonces nosotros estamos escuchando la instrucción que es a través de el Mesías, de Yeshua, y está diciendo: ¿sabes qué? Edifica tu casa sobre la roca. Y tiene que ver con que nosotros pongamos atención y que nosotros empecemos a caminar de acuerdo a lo que Él nos está diciendo, ¿sí? Y es algo bien, bien tremendo, ¿verdad? Porque la palabra dice claramente, allá estaba diciendo, ¿verdad? En Deuteronomio 32, en Devarim 32, que
tenían que poner atención, tenían que escuchar, ¿verdad? Para que ellos pudieran mantenerse en la tierra prometida. Porque si no te mantienes en lo que escuchaste, ¿verdad? Ya sabemos lo que va a pasar. Va a haber la disciplina y vas a ser esparcido por todas las naciones. Y precisamente eso es lo que pasó, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se mantuvieron, no fueron constantes, ¿verdad? No se pararon en la roca, ¿sí? Entonces, y dice la palabra, ¿verdad? Me lo repite 2 o 3 veces acerca de la roca de la salvación. Yo soy la roca de la salvación, dice la palabra, ¿sí? Aquí vemos que la lluvia y los ríos, los vientos, ¿verdad? Van a venir, van a golpear la casa. Entonces no es una opción, es lo que les estaba diciendo ahorita. La tentación, el tiempo de prueba va a venir. No es opción el pensar, bueno, no, si hago las cosas bien no van a venir. No, van a venir los tiempos de prueba. Y ahí es cuando necesitamos entender que si edificamos durante todo el año y toda la vida, desde luego, cada día, sobre la roca, cuando vengan los vientos, vengan las lluvias, ¿verdad? Crezcan los ríos, ¿sí? No nos van a agarrar mal parados, ¿sí? La respuesta de la persona ante los eventos que tenemos en la vida tiene que ver con la preparación espiritual que tiene. Si estás en la carne, vas a actuar de acuerdo a ¿qué? A la carne. Pero si estás verdaderamente en el espíritu, vas a actuar de acuerdo a lo espiritual. Vean la plática de la mañana, por favor. Sí, es bien importante, ¿ok? Entonces yo tengo que verdaderamente estar caminando en el espíritu para cuando venga la lluvia, el río crezca y vengan los vientos, yo pueda responder como debe de ser. Yo no puedo responder en el espíritu y sacar la espada del espíritu, ¿verdad? En el momento, ya habíamos visto, ¿verdad? Que unos tienen una espada muy grande y otros tienen pues una daguita, ¿verdad? O para embarrar mantequilla, ¿verdad? No hay palabra, no hay palabra. Eso quiere decir. Entonces viene la situación y como no estamos en el espíritu, no tenemos palabra, ¿verdad? Somos vencidos por la tentación, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a ver, porque dice la palabra ahí mismo en el 26, dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, vamos a ver, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, ¿sí? Entonces aquí el asunto es de ¿qué? De hacer, exactamente. Yo oigo, me dicen al oído para poner por obra, para hacer, ¿sí? No para acumular conocimiento, no es así el asunto. Le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia, ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande la ruina. Entonces vemos que tanto el que edifica en la roca como el que edifica en arena, la lluvia, los ríos y los vientos le van a golpear. El asunto está que el que está en la roca espiritualmente está preparado, se ejercitó en la piedad, se ejercitó en verdaderamente poner por obra, en hacer. Y el de la arena no, tal vez escuchó todo, sí, se aventó todos los discursos y escuchó 1000 pláticas y nunca puso por obra. Viene el tiempo y no hay manera de que después de vivir una vida en la carne, ¿sí?, hay una respuesta espiritual. Sería un verdadero milagro eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Señor nos lo está diciendo con anticipación, ¿verdad? Entonces, el fruto de la carne, pues va a dar ¿qué? Carne, ¿verdad? Va a dar pecado, va a dar cosas que no son gratas. Pero el fruto del Espíritu, pues va a traer cosas que glorifiquen al Señor, ¿sí? Entonces esto es muy importante. Esta palabra es para Israel. Esto que se nos está diciendo es para el que va a tomar la tierra prometida, es para el que está esperando la promesa, ¿sí? El del mundo debe de ver la luz en Israel, ¿sí? Debe de ver la luz en Israel. Pero nosotros necesitamos entender que si vamos a caminar, ¿sí?, así como el Señor quiere, fundados en la roca, nosotros tenemos que ser verdaderamente gente que escucha y pone por obra, ¿sí? Acuérdense, hemos estado hablando de que cuando hay fracaso en el intento, ¿verdad? Porque en esa área donde tú estás batallando, sea la que sea chisme, sea robo, sea manipulación, falta de sometimiento, orgullo, soberbia, bueno, la lista es grande. En cada área va a venir la prueba.
Y yo necesito tener las armas necesarias para enfrentar esa prueba en la vida, ¿sí? Porque tanto el que está edificado sobre la roca como el que está en la arena, ¿sí? Le van a venir esas pruebas, ¿ok? Le van a venir esas pruebas, eso es seguro, se los garantizo. Es más, pongan un papel y se los firmo, ¿sí? Estoy tan seguro que así es, porque así es. Tarde o temprano viene la prueba y tengo que estar preparado para ello, ¿sí? Amén. Muy bien, esto es para Israel. Me llama mucho la atención de este canto, ¿verdad? El cántico de Moshe es sobre Israel, ¿sí? Es sobre Israel. El cántico de Moshe y el cordero de Apocalipsis 15 es sobre Israel, es sobre el pueblo, ¿sí? Y aquí tenemos que entender algo muy importante, porque nosotros decimos, no, no, espérame, te estás yendo por otro lado, porque el Señor vino a salvar al mundo. Sí, pero aún el Señor en la carne, como lo dice la palabra de Dios, ¿de dónde sale? De Israel. Eso lo dice Pablo, y eso es verdad, ¿sí? Entonces yo tengo que entender de qué se trata esto de es Israel, es sobre Israel. Entonces literalmente, que este mapa me encantó. Ya no quiero hablar del tema, ni lo mencionen por favor, ¿sí? Pero por lo menos espiritualmente tengan la seguridad que así es, ¿sí? Tengan la seguridad que así es el asunto, ¿sí? Por decisión divina, ¿sí? Es de Israel para todo el mundo, hasta lo último de la tierra. Como que no están muy convencidos porque no escuché los amén, ¿sí? Es que así es. Y yo tengo que entender de qué se trata el asunto, porque si yo estoy siendo injertado por misericordia y gracia a través de las obras del Mesías en Israel, mi responsabilidad es muy grande. Mi responsabilidad es muy grande. Y aquí no se trata de, no, es que aquella nación es más grande que esta y es mejor, etcétera. Olvídense de eso. Aquí hay dos sopas nada más, ¿sí? Israel, y aunque se oiga soberbio, pero es designio del Señor, ¿sí? Es Israel y el resto del mundo. Por desgracia, muchos en Israel eso lo entendieron para mal y se ensoberbecen y hay orgullo. Pero en el Israel que el Señor fundó a través de la sangre del Mesías, que Él es nuestro ejemplo a seguir, Él es un ejemplo de mansedumbre y también de humildad. No hay cabida para la soberbia, el orgullo, el egocentrismo. No existe eso aquí, ¿sí? Porque el que se ensoberbece, ¿qué le va a pasar? Va a ser humillado. Y el que se humilla, ¿y por quién? Por el Eterno. No tenemos nada que ver con eso. El Señor lo va a hacer, Él lo va a exaltar, ¿sí? Si yo me voy a humillar para poder ser exaltado, no trabaja así. Tú te vas a humillar porque te tienes que humillar, y todo lo demás el Señor tiene cuidado de ello. Él lo va a hacer, amén. Entonces esto es bien importante poderlo entender. Entonces nosotros vemos que el cántico de Moshe está hablando de toda la historia de Israel, ¿sí? Desde el principio hasta el final, ¿sí? Vamos a ver. Y dice así. Voy a tratar de irme rápido con esto, Del versículo 1 al 6 dice: el nombre y la obra de Yahweh por el mundo y por Israel. Fíjense, desde el principio lo está diciendo de esta manera. Del 7 al 12, el origen de Israel. De 13 al 18, la prosperidad y la apostasía de Israel. 19 al 26, la pérdida de Israel después de su apostasía. 29 al 39, la dispersión de Israel entre las naciones. 40 al 43, la salvación de Israel y su influencia mundial. El cántico de Moisés. Y luego está bien curioso porque está cantando ese cántico y es las palabras de despedidas. Con esta me despido, dice Moshe, y se los voy a decir al oído, ¿sí? Con esta me despido y les aviento un cántico. ¿Qué tal? Y con todo este contenido el cántico, ¿sí? Es algo tan importante, es algo tremendo esto. Entonces el Señor les está diciendo como despedida del siervo del Eterno, del siervo de Elohim, ahí te va esta, ¿sí? Y es para ti, Israel. ¿Somos Israel? Bueno, es para nosotros, hay que entenderlo. Y no hay que olvidar el pasado, porque así nos lo dice la misma palabra. Entonces dice: el nombre y la obra de Yahweh por el mundo y por Israel.
Vamos a ver, en Deuteronomio 32, 1 al 6 dice así: escuchen cielos y hablaré, y oigan la tierra los dichos de mi boca. Ahí están los dos testigos. ¿Delante de quién está hablando estas palabras? Delante de Israel. Y ahí te van tus testigos. El cielo y la tierra están como testigos, ¿sí? Pasarán el cielo y la tierra, pero mis palabras no van a pasar, ¿sí? Acuérdense. Y dice: porque el nombre de Yahweh proclamaré, engrandeced a nuestro Dios, Él es la roca. Amén, amén. Cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Bendito sea Él. Él es justo y es recto. La corrupción no es suya. ¿De quién es la corrupción? De sus hijos es la mancha. Tómale. De sus hijos es la mancha. Generación torcida y perversa, les dice Moisés. Así pagáis a Yahweh, pueblo loco e ignorante. Fíjense qué tremendas palabras, ¿sí? Y es la despedida, Así pagáis a Yahweh, pueblo loco e ignorante. ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Sépalo toda la tierra, ¿sí? ¿De quién depende Israel? Así de sencillo es. Es algo bien tremendo, porque aún la tierra, literalmente hablando, la tierra, el suelo, todo lo que tiene que ver con el territorio de Israel, depende también de la obediencia de Israel, ¿sí? Eso es lo que dice la palabra, ¿ok? Entonces aquí hay algo bien importante, ¿verdad? Como el Señor está estableciendo Israel. Él lo establece, Él lo escoge. Vamos a seguir, verán. Es sobre Israel. Dice: el origen de Israel, porción de Yahweh. Y esto me llama mucho la atención, porque es una bendición, es un privilegio, porque la palabra está diciendo que Israel es la porción de Yahweh. A mí me toca esto, ¿sí? ¿Cuál es la nación que representa a los primogénitos? Israel. Es de Israel, le pertenece al Señor. Fíjense lo que dice, 32, 7 al 10. Acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre y él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hombres, a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Porque la porción de Yahweh es su pueblo. La porción de Yahweh es su pueblo. Jacob, la heredad que le tocó. Fíjense qué tremendo. Entonces nosotros somos pueblo, ¿qué dice? Somos posesión suya. Posesión suya, ¿sí? Y esto es algo importantísimo que lo podamos entender. Pablo con diferentes palabras, en diferentes ejemplos, lo explica muy bien. Hey, ya no te perteneces a ti mismo, eres posesión de Yahweh. Eres parte de un cuerpo, eres parte de un pueblo, ¿sí? Entonces ya no eres para ti mismo. El egoísmo, la soberbia, el orgullo de este mundo ya no es para ti, porque eres posesión de Dios. Le perteneces a Dios. Y dice: Jacob le hereda la heredad que le tocó. Le halló en tierra desierta y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó. ¿Cómo qué? A la niña de sus ojos. ¿Quién es la niña de sus ojos? Israel. Entonces así como que yo soy tu niño, como que no, ¿sí? Si esa persona piensa que porque ¿cómo se dice? Tiene cierto valor, y sí, yo soy la niña de tus ojos, y ahí se deshacen con esa alabanza, ¿no? Si no entiende que podría ser verdad porque se injertó en Israel para obediencia a la Torah, en la fe en Yeshua, todo eso es vano. No es lo que dice la Biblia, ¿sí? Más que una linda melodía por ahí, ¿sí? Hay que entenderlo. Entonces somos ¿qué? Porción de Yahweh. Somos porción de Yahweh. Es la heredad que le tocó. Él escogió que sea así. Vamos a seguir. Es sobre Israel. Dice: la prosperidad y la apostasía de Israel. Pero engordó Jesurún, Jacob, Israel, y tiró coces. Engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo
y menospreció la roca de su salvación. Nosotros para esto, cuando nosotros vemos este asunto, cuando vemos que todo lo demás, para cuando hay un nutriólogo por ahí, ve a alguien gordito y dice, no, no, esto está mal, la salud. Sin embargo, en la cultura de Asia, de Medio Oriente, ¿sí? Por tradición, pero ya moderna, pues ya ha cambiado un poco. Cuando alguien lo ven repleto así de grasita, es así como, qué bendecido estás. Porque quiere decir, en un pueblo donde hay necesidad, alguien que engorda es porque ¿qué? Tiene billetes. Tiene billetes. Alguien que tiene necesidad no puede engordar. ¿Sí se entiende? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? Tú eres mi porción. Yo te guardé como la niña de mis ojos. Te di mucha bendición en abundancia. Y ya que engordaste, ¿sí? Me diste la espalda. Ya que estás repleto, me diste la espalda, ¿sí? Y ahí es donde está el asunto. Entonces abandonó al Dios que lo hizo. Fíjense qué curioso, porque la motivación para que la gente busque a Dios casi siempre, en mi caso así fue, ¿sí? Yo ya sabía que tenía que volver, pero hasta que tuve el agua hasta arriba, hasta la coronilla, ya ni el cuello, ¿sí? Entonces, sí, Señor, aquí estoy, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos problemas, buscamos a Dios. Engordas, ¿sí? Le das la espalda. Y el Señor dice, entonces abandonó al Dios que lo hizo. ¿Quién hizo Israel? ¿De quién es Israel? De Yahweh. ¿Por quién viene el Mesías? Por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eso es lo que dice el Evangelio. Y no menospreció a la roca de su salvación. Fíjense qué tristes palabras, ¿sí? Te hice engordar y después menospreciaste a la roca de tu salvación, ¿sí? Sigamos. Vámonos rápido. Es sobre Israel. La pérdida de Israel después de su apostasía. Dice Deuteronomio 32:26. Me dijo, los esparciré, borraré su memoria entre los hombres. ¿Y de qué está hablando todo esto? ¿Verdad? Pues lo que nosotros hemos estudiado tantas veces. ¿Qué pasó con Israel después de la apostasía? Esparcido entre las naciones. Fíjense cómo es que obra el Señor. Porque las naciones primeramente, ¿sí? Se dan cuenta, ya después de Noé y todo lo que sucedió, ¿verdad? Se construye la torre de Babel, hay soberbia, orgullo, etcétera. ¿Y qué hace el Señor? Esparcidos entre todas las naciones, hasta lo último bueno, no había naciones ahí todavía, hasta lo último de la tierra los llevó. Funda Israel, lo escoge, lo cuida como la niña de sus ojos. No hace lo que tiene que hacer primero el del norte. Fíjense cómo es el asunto, porque la historia te dice cómo es que el Señor actúa. Y lo bien curioso, porque se hace en el norte, ¿verdad? En todo el territorio de Israel del norte, todo lo que es Efraín, el reino de Efraín, la casa de Israel, empiezan a darle la espalda al Señor. ¿Y qué pasa? Esparcido entre las naciones, su cultura se pierde, huesos secos. No pasa mucho tiempo y otra vez Judá, el reino del sur, la misma historia, esparcido entre todas las naciones. Fíjense qué tremendo, ¿sí? Después de haber sido bendecidos. Y esto nos muestra la condición del corazón humano. ¿Cómo es que somos? ¿Cómo se nos olvidan las cosas y somos qué? Malagradecidos. Qué feo, qué tremendo es delante del Señor que sea así, pero esa es la verdad. Tenemos una tendencia a que se nos olvide. No pasa nada, ¿sí? Como que creemos que nos merecemos algo, ¿no? ¿Sí? Y cuando no, deberíamos de vivir en completa humillación, mansedumbre, agradecimiento, para gloria y honra del Señor. Sigamos. Y dice, es sobre Israel, la dispersión de Israel entre las naciones, ¿sí? 32-39. Pero ahora mirad, yo soy y no hay Elohim fuera de mí. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien libre de mi mano. Yo junto, yo desparramo. Yo tengo la autoridad. Yo te puse las cosas, así van a ser y así fueron. Y esparcidos entre las naciones. Y tenía un propósito, desde luego. Claro que tenía un propósito. Vamos a verlo ahorita. Y sigue. El cántico es sobre Israel, la salvación de Israel y su influencia mundial. Fíjense cómo actúa el Señor al que toca a la niña de sus ojos.
Pero la niña de sus ojos es rebelde, se ensució, se encochambró, se revolcó, ¿verdad?, en el lodo. Sí, sí lo hizo, pero no por eso deja de ser la niña de sus ojos. Y esto es algo muy importante que debemos de entender, porque las instituciones religiosas dicen: no, Israel ya se le quitó su lugar porque se encochinó. Y como nosotros somos muy santos y muy limpios, entonces nos toca a nosotros ahora. Y si yo pongo en la balanza ¿quién ha hecho más mal en la tierra, con todas las perversidades que ha hecho las instituciones religiosas grandes aquí? Es incomparable, ¿sí? Es una cosa tremenda lo que se ha hecho. Ah, no, pero ellos son más santos y más merecedores porque Israel es el culpable. Judíos malditos porque mataron al Mesías, merecen todo eso. ¿Y saben quién hace estas declaraciones? Los padres de la iglesia. Es historia, ahí ni siquiera tienes que meterle fe. Ve y cuestiona a ver si los libros eran verdaderos o no. Pero si quitas algo, vas a tener que quitar todo, ¿sí? Y ahí están los libros que escribieron los padres de la iglesia, haciendo declaraciones perversas acerca de la niña de los ojos de Elohim. Fíjense qué tremendo, ¿sí? Es Israel, la niña de los ojos. Y dice así: levantó pues a los cielos mi mano y digo: yo vivo eternamente. Cuando afilé la hoja centellante de mi espada y mi mano empuñó el juicio, tomaré venganza de mis adversarios y daré el pago a los que me aborrecen. Embriagaré de sangre mis saetas y mi espada devorará carne, con la sangre de muertos y cautivos, de cabezas melenudas de caudillos enemigos. ¿Sí? Exaltad, naciones, a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos, retribuirá la venganza a sus adversarios. ¿Y qué dice al último? Y expiará la sangre manente de su pueblo. ¿Qué tal? ¿Quién viene con venganza? ¿Qué dice Apocalipsis? Yeshua. Y esto se está hablando desde Deuteronomio 32, ¿sí? Creen que Yeshua viene por un pueblo diferente y esto ya pasó y no se cumplió. Claro que no, es palabra del Eterno. Y más que ser contradictorio, armoniza con lo que se describe en la segunda venida del Mesías. Y el lagar de sangre, ¿se acuerdan del lagar de sangre? ¿Hasta dónde va a llegar la sangre? Hasta el freno de los caballos. Así es. Entonces nos damos cuenta que todo tiene que ver con Israel. Otra vez, ¿verdad? Otra vez. Israel para el mundo. Y así es. Aunque rechinen los dientes algunos y Satanás se enoje y todo su séquito y pueblos, esa es la verdad bíblica. Y porque no se entiende realmente cuál es el verdadero plan de redención del Eterno a través de Israel, ¿verdad? Pues se desecha. No es a través de Israel, es a través de la iglesia, de la denominación fulanita de tal, ¿sí? Y no es así. Aquí hay algo muy importante. Fíjense lo que dice Pablo en Romanos 9, 3, 5. Dice: por amor a mis hermanos, y él está hablando que él daría su vida, ¿verdad?, por sus hermanos en la carne. Por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la Torá, la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne viene el Mesías. Oye, pues no dejaron nada para nadie, todo se lo llevaron ellos. ¿Y saben qué? Las almas salvadas por la sangre y mérito del Mesías también se las llevan ellos. Aleluya. Y esos ellos, ¿saben quiénes son? Nosotros. ¿Se está entendiendo? Yo no sé si estabas entendiendo el asunto de estar con la identidad de ser un israelita, ¿sí? Todo el plan de redención tiene que ver con esto. Todo el plan de redención lo está diciendo Pablo a los romanos, ¿sí? A los romanos. Está a cientos o miles de kilómetros de Tierra Santa, para que se entienda. Y a los romanos les está diciendo precisamente para que pudieran comprender todos los que venían del paganismo, del gentilicio, ¿verdad? Y que se estaban uniendo a Israel, al pueblo comprado con la sangre del cordero. Se les está diciendo: espérate, frénale y métele freno ahí, porque no toques a Israel, no estés hablando mal de Israel, no sabes lo que están diciendo. No, es que yo en Cristo soy salvo y no me vengan a decir nada. No, espérate, no digas nada mejor.
escudriña, indaga y date cuenta, ¿sí? No puedes tocar la niña de los ojos del Señor, ¿sí? Es algo que no puedes hacer. ¿Por qué? Porque la palabra, por designio divino, nos está mostrando que los israelitas, de ellos, para ellos, de ellos, es la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la Torá, el culto y las promesas, los patriarcas, ¿sí? Si algo puedo decir yo, pues ¿cuál Dios? A ver tú, pues hay muchos dioses. Abraham, Isaac y Jacob. El Dios de ellos, ese es mi Señor, es mi Elohim, ¿sí? Es de ellos, para ellos es la promesa. Y yo entro ahí. Bendito sea el Señor, que es generoso, ¿verdad? Y abre la puerta para todos, ¿sí? Completamente tratando de llevar esa salvación y que se cumpla en el Mesías, que vino a través, según lo dice aquí, de los cuales según la carne también vino el Mesías, ¿sí? A través de él viene la salvación para todo el mundo. Ese es el camino. ¿Designado por quién? Pues por el Señor. Así es, ¿sí? Entonces va a venir la revelación en los últimos tiempos y la restauración de todas las cosas, ¿sí? Y esto es bien importante que lo podamos comprender, ¿sí? Muy bien. Y dice, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Y todos decimos, amén. Así es. Y sigue la porción en Efesios 2:12, y es un versículo que es conocido, pero yo estoy poniendo estos versículos para que se entienda. Pablo a los romanos, Pablo a los efesios, ¿sí? ¿Qué son esos pueblos? Pueblos paganos. En ese tiempo se concentraba la maldad del mundo, el comercio, la religión, todo a través de estos pueblos. Roma estaba dominando, ¿sí? Ahí Zeus y su séquito demoníaco era el que dominaba en toda la tierra. Así era, ¿sí? Entonces, en ese contexto de perversidad, idolatría y tantas cosas, por el poder que se le permitió tener a esa última bestia, en ese contexto se desarrolla la primera congregación de los santos que fue esparcida por todo el mundo en Yeshua el Mesías, ¿sí? Y a los efesios, acuérdense, no estamos en Israel, le está hablando a gentiles, ¿sí? Que vinieron a arrepentimiento. Ya no son gentilicio, de hecho, son gente que ha sido injertada en el pueblo, ¿sí? De Israel. En aquel tiempo estaba sin el Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel. Efesios 2. Entiéndase qué es Efesios 2 para que podamos comprender, ¿sí? Está hablándole a gente que podría ser de cualquier nación, ¿ok? Alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa. Oye, bendíceme Dios. No, espérame, ¿y tú quién eres? Yo no he hecho un pacto contigo. Pacta conmigo a través de la sangre de mi Hijo amado y después hablamos. ¿Sí se entiende? Sin embargo, sabemos que la misericordia de Dios se extiende para todos, Y es algo bien tremendo. A pesar de eso, ¿verdad? El Señor dice, ay, pues quién sabe con quién está pactado, hijo del diablo, de quién sabe qué, ¿sí? Pero a pesar de eso, mi misericordia llega hasta él, venga de donde venga. Si él acepta el sacrificio de mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, pero si lo rechaza, está fuera. Entonces, estos efesios eran así, de ese tipo. De hecho, dice en el libro de Apocalipsis que ahí estaba sentado, ¿quién sabe? En Efesios, que estaba sentado ahí. ¿El trono de quién? De Satanás, dice la palabra. Que ahorita, por cierto, ese ídolo espantoso está en Alemania en un museo, ¿sí? Y dice así: en aquel tiempo estaba sin el Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos. No estás pactado, estás fuera. Esto es algo bien tremendo, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en el Mesías Yeshua, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mesías. Y dice en el siguiente versículo, ¿sí? Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. ¿Qué está diciendo? Te estoy injertando Israel, te estoy dando ciudadanía, te estoy dando identidad, la identidad pagana que pudieras tener, donde se sacrificaban niños y vírgenes y aún se comía al enemigo, y es literal, se practicaba el comer al enemigo. Toda esa idolatría y toda esa perversidad ya no es tu cultura, ya no es tu raíz.
¿Por qué? Porque ha sido comprado con la sangre del pacto de mi Hijo amado, nos dice el Padre. ¿Sí? Y tú, siendo un olivo silvestre, vienes a ser ahora parte del olivo que es cultivado, que yo sembré, que yo escogí. Perdón. Ahí está. ¿Se está comprendiendo? ¿Sí? Ese es el plan del Señor, ¿eh? Y sigue ahí mismo. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo. El contexto en Jeremías 11:16 y en otros versículos nos dice claramente: olivo verde hermoso es su fruto en su parecer, llamó Yahweh tu nombre, a la voz del recio estrépito hizo encender fuego. Aun cuando se le estaba castigando, se le estaba diciendo: tú eres el olivo que yo planté, ¿sí? Tú eres, y voy a desgajar ramas, pero voy a injertar otras, ¿sí? Ese es el plan del Señor. Todo se trata de Israel. Y tiene un balance esto, no se vayan ahí con, no. Se trata del Israel que el Señor está fundando a través de la fe en Yeshua el Mesías. Por su sangre, Él está formando su nación, ¿sí? Y es bien importante que lo comprendamos, porque es completamente medular en la venida del Mesías por segunda vez, ¿sí? Porque ese Israel que está siendo cuidado como la niña de los ojos del Señor es el que va a entrar abajo de la jupa, abajo del Sucot, abajo de las cabañas con Él en intimidad. Eso es lo que vamos a festejar el lunes, ¿sí? Sigamos, con el favor del Eterno, claro. Romanos 11 sigue: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido Israel, el Israel, ¿verdad?, en la sangre, endurecimiento parcial, en parte, hasta que haya entrado, ¿qué? La plenitud de los gentiles. ¿Ha entrado a dónde? Esa plenitud de los gentiles eran gente que no tenían una nacionalidad, que no tenían esperanza, que no tenían Dios en el mundo, que no tenían al Mesías, ¿sí? Que no eran parte de la ciudadanía de Israel. Y ahora se le está diciendo: sí, ahora vas a ser parte de la ciudadanía de Israel, pero hasta va a venir el Señor a poner orden hasta que se junte la plenitud de los gentiles, que entren a mi santa ciudad, que entren a mi santo pueblo, que sean parte de la niña de mis ojos, dice el Señor, ¿sí? Y luego todo Israel será salvo. ¿Cuáles? En la sangre y todo lo que sea Israel. ¿Quién lo destinó así y quién lo planeó? Pues el Señor. La soberbia de la denominación, la soberbia de la institución religiosa no quiere entender esto, que no nos podemos colgar medallita, pues. No hay bandera aquí, voy a poner mi bandera de pentecostales, del quién sabe qué. No, esta de la iglesia católica romana de... No, la bautista, no. Los testigos tampoco. Y la que se te ocurra es no. No existe en la Biblia eso, ¿sí? Existe un pueblo de santos que van a entrar por las 12 puertas que tienen ahí, ¿verdad? En el rótulo, a ver aquí los de Rubén, y los de allá, los de Simeón, vénganse para acá, y los de Judá, por acá. Por esas puertas entran. No hay denominaciones, mucha menos la de los mormones o quién sabe quién, ¿sí? Mucho menos, ¿sí? Entonces entendamos el lenguaje bíblico y no entremos, ¿verdad?, al lenguaje de los padres de la iglesia de hace 500 años, 600, 800 años atrás. No, tenemos que entrar al lenguaje de los padres del pueblo de Israel de hace 3500 años atrás. ¿Sí se entiende? 4000, a ese lenguaje tenemos que entrar, no al modificado, que es ahora sí que es totalmente ajeno a la escritura. Sigamos. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros. ¿Por qué? Porque el Señor tenía que, ahora sí que cerrar los ojos de ellos para que no vinieran en arrepentimiento y la promesa siguiera vigente, pero a través de la fe en Yeshua. Pero en su momento Él abre los ojos de la niña, de sus ojos, de su amada Israel, ¿sí? Entonces todo esto, la dureza del corazón de los judíos y todos son malos, no es cierto. Es algo que el Señor está planeando, es algo que el Señor tiene así cocinando,
para los últimos tiempos. ¿Sí? Entonces es algo que tenemos que entender. ¿Cómo le habla Pablo en este lenguaje? Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. ¿Y qué dice la palabra después de eso? Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿A quién se le dio el don y el llamamiento? A Israel. No se le dio a México, perdón, pero no es así. Ni a Estados Unidos, no. Es Israel, punto. Eso es lo que dice la Biblia. Y ni aún los que tienen pasaporte, que agarraron ciudadanía de Israel. No se refiere a eso. Esto tiene que ver con fe. Tiene que ver con obediencia. Ahora sí que a la, ¿cómo se dice? A la suprema y gran ley, ¿cómo se le llama? Constitución del soberano y grandioso pueblo de Dios, que se llama la Biblia, la Torá. Todos los que se someten a la Biblia, a la Torá del Eterno, y creen en su Hijo amado, porque Él dio el sacrificio. No menosprecies a mi sacrificio excelso y grandísimo, que es a través de mi Hijo amado Yeshua. Todo el que cree en Él y se somete a su constitución, ¿verdad? Ese es Israel. Eso dice la Biblia, ¿sí? Ese es Israel. Muy bien. Entonces, sigamos. Cuando nosotros estamos viendo todo esto, ¿verdad? Vemos que la palabra del Señor dice en repetidas veces: Él es la roca, cuya obra es perfecta, todos sus caminos son justos, Dios de fidelidad, sin injusticia, justo y recto es Él. Pero engordó Jesurún y tiró coces, y abandonó al Dios que lo había hecho, menospreció ¿qué? La roca de su salvación. Fíjense qué tremendo, ¿sí? Pero ¿quién es la roca? Es el Señor. Eso es lo que dice la palabra, ¿sí? Despreciaste a la roca que te engendró. ¿Quién es el que nos engendró? El Señor. ¿Cómo podríamos, uno, perseguir a 1000 y dos, hacer huir a 10,000 si su roca no los hubiera vendido, si Yahweh no los hubiera entregado? ¿Sí? Solamente porque el Señor los entregó, Israel fue disperso. Únicamente. Porque la roca de ellos no es como nuestra roca, y nuestros mismos enemigos lo atestiguan. Fíjense qué tremendo, porque admiraban al Dios de Israel, pero a Israel no. No, ese Dios es poderoso. Necedad, pero también no eran tan tontos, ¿verdad? No, ese Dios es poderoso, pero porque el pueblo está cayendo, ¿sí? Su Dios los está dejando a su suerte, como se dice. ¿Se acuerdan de la maldición de Balaam y Balac y todo eso? ¿Sí? No los podemos maldecir, no podemos contra ellos. Pero sepan que si los haces caer, ¿sí? Su Señor se va a hacer a un lado y va a permitir que se les discipline, que se les haga guerra y que pierdan. Y precisamente eso es lo que sucedió, ¿sí? Por el, ¿cómo se dice? El consejo de ese profeta, ¿verdad? Vámonos más para adelante. Vamos a tener que saltar, ¿sí? Cuando nosotros vemos el canto en Apocalipsis, dice así: vi también en el cielo. Acuérdense que yo no sé cómo fue ese canto, ¿verdad? ¿Sí? Porque con saetas voy a derramar sangre. Yo no sé qué tonada le puso Moisés, la verdad, a todo eso, ¿verdad? Pero es un canto, dice la Biblia. Me hubiera gustado escucharlo, pero oye, ¿cómo es que entonó todo eso? ¿Verdad? Pero todas esas promesas y todo el despertar de Israel, el engendrar Israel hasta ser esparcido y después recuperado, y que venga venganza contra los que atentan contra la niña de sus ojos, fue un canto. Fue un canto. Y que el Señor va a tomar control y va a hacer, ¿verdad?, esa venganza en todas las naciones que fueron contra Israel. Eso es lo que dice la palabra. Y dice en Revelaciones 15, 1 al 4: vi también en el cielo otra señal grande y espantosa, 7 ángeles que tienen las 7 postreras plagas, porque en ellas es consumada la ira de Dios. Y aquí sí, en esta ira de Dios no está incluida Israel. No está incluida Israel. El Señor ya vamos a estar bajo su cobijo cuando venga la ira, ¿sí? Entonces dice: y vi como un mar de cristal mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y el número de su nombre, en pie sobre el mar de cristal, teniendo citaras de Elohim, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y cántico del Cordero, diciendo. Esto me llama mucho la atención, porque otra vez la Torá, ¿y qué?
y la fe en Yeshua, repetidas infinidad de veces. Pero algunos están necios, no, es solamente la Torah. Y otros están necios, no, solamente es Cristo y la Torah no. Y ahí se está dando, y la palabra es bien clara, es la instrucción del Señor, Moisés, y la fe en el Mesías, ¿sí? No, así es, ¿sí? Y dice, y cantan el cántico Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, y fíjense, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justo y verdadero son tus caminos, Rey de los santos. ¿Rey de quién? Y en todo el contexto bíblico, ¿quién es el pueblo de los santos? Israel, no hay otro. Qué curioso, ¿verdad? Qué tremendo. Y así es. Y dice aquí, Rey de los santos. En la Biblia textual dice, oh Rey de las naciones. ¿Sí? Pues de las naciones del pueblo de Israel será, pero es Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres Kadosh, eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y adorarán, porque tus juicios se han manifestado. ¿Sí? Y cuando nosotros vemos esto, dices, ¿cómo que van a venir todas las naciones y vendrán y te adorarán? ¿Sí? ¿Cómo es que van a venir? ¿Cuándo van a venir? ¿Cuándo va a ser esto? ¿En qué época va a ser esto? Y la palabra del Señor lo dice completamente claro. Con esto terminamos. Y ahí está Israel, aleluya. ¿Sí? Con todo y sus cosas que tienen, el Señor va a hacer el milagro. Y dice en Zacarías 14, y sucederá que todos los que sobrevivan de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año a postrarse ante el Rey, ante Yahweh Sebaot, Yahweh de los ejércitos, y a celebrar, ¿qué dice? Todos juntos, por favor. A celebrar la solemnidad de Sukkot, de los tabernáculos. ¿Sí? Todas las naciones van a venir a celebrar, así como nosotros el lunes vamos a celebrar. Esto es algo bien tremendo, porque esto es profético, y la iglesia en general lo rechaza. Esto es tremendo, que la Biblia proféticamente, todo mundo sabe que esto tiene que ver con el milenio. Todo mundo sabe que esto tiene que ver con el gobierno que el Señor va a establecer, y que la cabeza y rey va a ser Yeshua HaMashiach. Todo mundo lo sabe, y se sabe que dice Zacarías esto, pero en la práctica no me digas eso. Yo quiero mi jamón con piña y mi árbol, no me lo quites, porque es como si me cortaras la mano derecha. Y te quedas, ¿pero por qué? ¿De dónde están haciendo tu fe si no es de la Biblia? ¿De dónde sacas que esto ya no es? ¿Sí? Y dice, y entonces que los de las familias de la tierra que no suban a Jerusalén para postrarse ante el Rey Yahweh Sebaot, no vendrá lluvia sobre ellos. Son 1000 años. Ay, pues ¿qué tiene? Aquí nunca llueve en Mexicali, podría decir uno. No, espérame. Sí llueve, sí llueve. Y con esas pocas lluvias y lo que viene de un río, que también es producto de la lluvia, ¿sí? Se acaba si no vienes a adorar al Señor. Fíjense qué tremendo, porque si Israel no hacía lo que el Señor quería, no había cosecha. Los cielos se hacían como hierro, dice. El suelo era como roca, como acero, ¿sí? Como bronce. No va a haber cosecha porque el pueblo falló. Pero ahorita está diciendo que esto que se hizo en Israel y que es para el mundo, el Señor extiende su gracia y su misericordia, y dice, esto va a ser en todo el mundo. El que no me adore, no va a haber agua, no va a haber cosecha. A ver cómo le hacen, ¿sí? Esto es algo bien tremendo y tenemos que conectarlo. Lo que pasó en Israel, ahí, el mini, y cómo el Señor lo extiende para salvación de hasta lo último de la tierra, para todas las naciones. ¿Y qué nos está diciendo? ¿Sí? El principio que establecí es por la eternidad, no cambia. Yo no cambio, mi palabra no cambia, yo no voy a cambiar, aunque todas las naciones se rebelen. Yo voy a seguir firme en lo que establecí. Y el que no venga a adorarme, de toda la tierra no va a haber agua sobre esa tierra. Y si la familia de Egipto no sube, no se presenta, tampoco la habrá
la habrá sobre ellos. Vendrá la plaga con que Yahweh herirá a las naciones que no suban a celebrar la solemnidad de Sucot. Me llama la atención porque está hablando de la lluvia pues en todas las naciones, pero dice, ¿Egipto dónde está? A un lado de Israel, literalmente, ¿verdad? Que tiene un sentido profético también. Pero ¿dónde está? Pues a un ladito de Israel. Aún si Egipto, sí, no viene, no va a haber agua. Aquí va a estar en abundancia, allá no. Sí, nos llama la atención porque ahorita que estamos allá en el terreno que se ve todo de lejos, estábamos Elías y yo viendo, mira, les está cayendo agua allá. Y se veía la nube que caía acá, y acá donde estábamos nosotros, nada. Yo sigo, y él dice a Elías, oye, que se venga para acá, o algo así dijo, ¿no? Sí pasa, y el Señor tiene control de eso. Y sigue, y con esto terminamos. Dice, tal será el castigo de Egipto y el castigo de todas las naciones que no suban a celebrar la solemnidad de Sucot, de tabernáculos. En aquel día, aún las campanillas de los caballos llevarán grabado santidad a Yahweh, y las ollas de la casa de Yahweh serán como los tazones delante del altar. Toda olla en Jerusalén y en Judá estarán consagradas a Yahweh Sebaot. ¿Qué quiere decir? Todo lo que se come, todo lo que se va a celebrar es para Yahweh. Ya no se va a estar ofreciendo alimento a los muertos y a los ídolos ni a nada. Todo es para Yahweh. Aleluya. Todo sacrificio para Él. Ya no va a haber de que no, acá a Moloch y que a la Virgencita y que, no. Todo es para mí, dice el Señor. Todo. ¿Sí entienden lo que quiere decir todo? Eso es lo que está diciendo. Dios celoso soy yo. Yo no comparto la alabanza, dice el Señor. Yo no comparto la adoración que me pertenece a mí. ¿Por qué se la vas a dar a otros si todas las cosas son mías? Yo soy el creador. ¿Sí se entiende? Yo soy el creador. La alabanza es para mí. ¿Sí? Serán tazones, dice, y toda olla en Jerusalén y en Judá estará consagrada a Yahweh Sebaot, y todos los que sacrifiquen acudirán, los tomarán y los cocinarán en ellas, y aquel día no habrá más mercaderes en la casa de Yahweh Sebaot. Aleluya. Nadie se va a beneficiar de esto, todo va a ser para gloria del Eterno. ¿Sí? Esta enseñanza es bien larga y nosotros vamos con un sentido en todo esto. Recuerden, ¿se acuerdan del tornillo sin fin? ¿Sí? Es otra vuelta que le vamos a dar. ¿Sí? Y ya le dimos una vuelta, bendito sea el Eterno. Y hemos aprendido más, el Señor nos ha dado más. Pero es importante que pongamos por obra. Y es importante que nos mantengamos en santidad. Es importante, muy importante, que veas la enseñanza de la mañana. Porque eso es lo que nos va a hacer, pues no por lo que yo dije, por lo que dice la Biblia. Y está condensado para que entiendas que en tu caminar a las siguientes fiestas, ¿sí? Va a haber tropiezos, va a haber tentaciones, va a haber oportunidad y muchas para que caigas, ¿sí? Y va a haber desánimo. Cuando uno cae en la tentación, se desanima. No es que estoy batallando con el ¿cómo se dice? Con mi temperamento y que es que me hacen enojar. Y el Señor dice, no, espérame. Todo eso son pruebas que yo estoy poniendo. Está siendo probado. Y tienes que salir bien aprobado. Pero es que la Carola me hace enojar. Mis hijos me hacen enojar. ¿Sí? ¿Y qué dice el Señor? No es así el asunto. ¿Sí? Tú te enojaste y no te controlaste, porque debes tener dominio propio. ¿Sí? Y ahí vamos a pedirle perdón. Pero hay veces que todavía es más grave, hacemos cosas más graves. ¿Y qué trae todo eso? Desánimo, tristeza, enojo, decepción. ¿Y qué es lo que quiere el Señor? Que estés de victoria en victoria. Entonces, ¿por qué la fórmula no funciona? ¿Por qué sigo cayendo en este asunto? Porque necesitamos entender que delante de Dios únicamente y exclusivamente se mueve el que es manso y humilde de corazón. ¿Y qué es lo que el Señor quiere? Que a través de tu fracaso, de mi fracaso, vayamos en humillación delante de Él confesando: Padre, no puedo, ayúdame con mi carácter, ayúdame en la manipulación, siempre me quiero salir con la mía. ¿Sí se entiende? Y vas en humillación: Señor, yo ya no puedo, soy manipulador, soy mentiroso, tengo el pecado sexual he robado.
No puedo evitarlo, soy codicioso hasta la médula, para todos lados está eso. Y te pido perdón y sé que está mal, ¿cómo le hago? Ayúdame, Señor, no puedo. Eso quiere el Señor, ¿sí? Y eso significa que tienes que aprender a morir en humildad y en mansedumbre, para cuando el Señor haga el milagro en tu corazón, jamás, ni una pizca creas que es por tus capacidades, por mis grandes capacidades para hacerlo. Es que me lo propuse y lo logré. Delante del Señor no es así. Y tanto va a ser marcado y tanto batallamos para que cuando el Señor haga el milagro no te quede la menor duda que tu espantoso carácter, mi espantoso carácter, ese pecado sexual de codicia, de mentira, de manipulación, de orgullo, de soberbia, fue quitado por gracia y misericordia de Él. Hasta ese punto te quiere llevar el Señor. Nos quiere llevar a cada uno, ¿sí? Así es el asunto. Y vamos a llegar a la siguiente fiesta mansos y humildes. Y vamos a poder llegar a Yom Kippur otra vez. Señor, aquí estoy. Por lo que queda de mí, aquí está. Ten misericordia del pueblo. Ten misericordia de mi pueblo. ¿Y sabes cómo oras cuando eres tocado por el Señor en una área? Con misericordia, con bondad, no con odio, no con coraje. Cochino, desgraciado, no hacen caso y que no ve. No, porque ya fuiste tocado en un área. Ya no caminas igual, porque tuviste esa lucha con el Señor, ¿sí? Perdiste. El Señor quiso que perdieras y que entendieras que Él lo va a hacer en ti. ¿Sí se entiende? Ahí viene el Yom Kippur que viene. Le pido al Señor que me recuerde que en diciembre hablemos de Yom Kippur, ¿sí? ¿O cuál diciembre? ¿Verdad? En Adar, en Beadar hablemos de Yom Kippur. En Aviv hablemos de Yom Kippur. En el tercer mes hablemos de Yom Kippur. En el cuarto, en el quinto, en el sexto mes volvamos a recordar a Yom Kippur, porque ya viene el séptimo mes y ahora sí ya venimos con algo. No venimos con nada en las manos, venimos con algo. Señor, aquí estamos, esto fue lo que tú hiciste en mi vida, ¿sí? Y ahí es donde el Señor te dice otra vez, ¿sí? Ahora sí, estás en el ayuno que yo escogí. Ven, no eres rechazado, es correcto delante de mí, porque permitiste que yo hiciera la obra en tu vida, ¿sí? Y viste por los otros, no viviste una vida egoísta, ¿sí? Pero mientras no sea así, seguimos ayunando como si fuéramos niños, creyendo que sin hacer caso ni obediencia ni nada, pisoteando el gran sacrificio del Señor, va a ser escuchada nuestra plegaria, porque de eso habla Yom Kippur, si lo recordamos. Va a ser escuchada nuestra plegaria, pero con una cola de cocodrilo gigante atrás. Y el Señor dice: no, la vas a cortar. Tiene que cortar con eso, para que vengas delante de mí, ¿sí? Vengas delante de mí con el ayuno que yo escogí, con el que yo escogí. Bendito sea el Eterno, que es misericordioso, ¿sí? Nada de colas de nada. Aquí no hay reptilianos, ¿sí me explico? No existe eso aquí. En el nombre de Yeshua HaMashiach, todo eso que se seque en nuestros corazones, ¿sí? Me decía: no, que bájale, que regañas. No regaño, es que eso es. Lo digo para mí también. Así es, no hay otro camino. Ese es el camino de la circuncisión de corazón. Ese es el camino de llevar a muerte. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pues Yeshua HaMashiach, ¿sí? ¿Quién va a circuncidar mi corazón? El Señor también lo va a hacer, ¿sí? Nosotros somos, ¿verdad? Así literalmente, vivos de entre los muertos. El Señor nos quiere ver así. Ya no eres tú, sino que sea Él en ti. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a gozarnos, porque este es tiempo de gozo, pero con miras a entender que el Señor está esperando algo de nosotros. No así a la brava, no así de que es gracia, misericordia, así nada más. No. Entender el contexto y que el Señor se glorifique a través de esos milagros que va a hacer en nuestras mentes y en nuestros corazones. Amén.